Bienvenidos, amantes de la historia y los misterios. Hoy vamos a ver las estafas más audaces de la historia. La primera protagonizada por Victor Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel. En la historia de las estafas y engaños, pocas historias son tan audaces y emblemáticas como la de Victor Lustig, el hombre que logró vender la Torre Eiffel. En este video veremos cómo Lustig orquestó y ejecutó uno de los fraudes más sorprendentes del siglo XX. Victor Lustig nació en 1890 en Austria-Hungría y se destacó desde joven por su inteligencia y carisma, cualidades que más tarde canalizaría hacia el arte del engaño. Antes de su famoso fraude con la Torre Eiffel, Lustig había perfeccionado el arte de la estafa en varios países, utilizando numerosas identidades. En 1925, Victor Lustig llegó a París. La ciudad aún se estaba recuperando de las secuelas de la Primera Guerra Mundial, y el mantenimiento de grandes monumentos como la Torre Eiffel era una preocupación económica significativa para la ciudad. Lustig leyó una noticia sobre los costos de mantenimiento de la torre y vio una oportunidad única. Lustig desarrolló un plan meticuloso, se hizo pasar por un funcionario del gobierno francés y envió cartas a 5 comerciantes de chatarra de renombre, invitándolos a una reunión confidencial. Les informó que el gobierno había decidido desmantelar la Torre Eiffel debido a su costoso mantenimiento y que estaba buscando ofertas para la ejecución del proyecto. El lugar de la reunión, la seriedad con la que Lustig abordaba el asunto, y su conocimiento detallado del gobierno y sus procedimientos convencieron a los comerciantes de la autenticidad de la propuesta. André Poisson, uno de los comerciantes, estaba especialmente ansioso por asegurar el contrato y acabó pagando a Lustig una gran suma de dinero en concepto de sobornos para asegurar el negocio. Después de recibir el dinero, Lustig y su cómplice escaparon a Austria. Poisson, avergonzado al descubrir la estafa, inicialmente decidió no contactar a la policía para evitar el escándalo. Sin embargo, la conciencia y la indignación pudieron más que el miedo al ridículo, y finalmente denunció el fraude. A pesar de que finalmente fue capturado en los Estados Unidos años después por otros crímenes, incluyendo la falsificación de billetes, el engaño de la Torre Eiffel sigue siendo su legado más famoso. La donación de Constantino es uno de los fraudes más influyentes de la historia europea. Atribuido a Constantino el Grande, el primer emperador romano cristiano, este documento supuestamente concedía vastos territorios y poderes espirituales y temporales al Papa. Su descubrimiento en la Edad Media sirvió para justificar la autoridad política y territorial de los papas sobre Occidente durante siglos, hasta que fue expuesto como un fraude. La donación apareció por primera vez en el siglo VIII, en un contexto de luchas políticas y religiosas. El documento consta de 2 partes principales, la primera es una profesión de fe cristiana y la segunda, un decreto en el que Constantino transfiere autoridad sobre Roma, Italia y todo el territorio occidental del Imperio Romano al Papa Silvestre I y sus sucesores. Esta transferencia de poder se justifica por la supuesta curación de Constantino de la lepra por el Papa Silvestre I y su posterior bautismo. La falsedad de la donación fue demostrada por primera vez por Lorenzo Valla, un humanista y filólogo italiano del siglo XV. Mediante un análisis filológico y estilístico, Valla demostró que el latín utilizado en el documento no correspondía al que se habría utilizado en el siglo IV, época de Constantino. Además, varios anacronismos y errores geográficos refutaban su autenticidad. Por ejemplo, el documento menciona la ciudad de Constantinopla, que en la época de Constantino se llamaba Bizancio. La donación de Constantino tuvo un profundo impacto en la política europea. OneCoin se presentó al mundo en 2014 como una nueva criptomoneda, promocionada por su fundadora, la carismática Dr. Ruja Ignatova, como el rival que superaría a Bitcoin. Con una estrategia de marketing agresiva, OneCoin prometía no solo grandes retornos de inversión, sino también democratizar las finanzas y empoderar a los no bancarizados a nivel global. A diferencia de otras criptomonedas, OneCoin funcionaba principalmente a través de un modelo de marketing multinivel, MLM, donde los inversores eran recompensados por reclutar a otros para invertir en el proyecto. Este esquema atrajo a millones de personas de todo el mundo, generando miles de millones de dólares. OneCoin se promocionaba como una criptomoneda segura y fácil de usar. Ignatova afirmaba que la tecnología detrás de OneCoin utilizaría un libro mayor centralizado, lo que la haría más segura que las monedas descentralizadas como Bitcoin. Sin embargo, críticos y expertos en criptografía advirtieron desde el principio que no había evidencia de una blockchain real detrás de OneCoin. A medida que la popularidad de OneCoin crecía, también lo hacían las sospechas. Reguladores financieros de múltiples países comenzaron a advertir a los inversores sobre la naturaleza sospechosa de OneCoin.
En 2017, las autoridades comenzaron a tomar medidas, y la verdad empezó a salir a la luz. OneCoin era un esquema Ponzi, y no había ninguna blockchain. En 2017, Ruja Ignatova desapareció de la vista pública, justo cuando las autoridades estaban cerrando el cerco sobre OneCoin. Su paradero sigue siendo desconocido, aunque ha sido acusada de múltiples delitos financieros en varios países. En su ausencia, varios otros líderes de OneCoin han sido arrestados y enfrentan cargos por fraude y lavado de dinero. El fraude de OneCoin es uno de los esquemas Ponzi más grandes de la historia, estimado en hasta $4.000 millones en perjuicios a los inversores. La caída de OneCoin ha tenido amplias repercusiones, con miles de inversores perdiendo sus ahorros y confianza en las criptomonedas. Legalmente, el caso ha llevado a un mayor escrutinio de las criptomonedas y los esquemas de MLM a nivel global. En 1812, Charles Redheffer presentó al público una invención que afirmaba ser una máquina de movimiento perpetuo, capaz de operar indefinidamente sin una fuente externa de energía. Este dispositivo supuestamente revolucionario capturó la imaginación de la gente y generó un considerable interés en Filadelfia, prometiendo una nueva era de energía inagotable. Charles Redheffer cobraba a los curiosos por ver su máquina en funcionamiento, y muchos quedaron impresionados por lo que parecía ser un dispositivo que desafiaba las leyes fundamentales de la física. La máquina de Redheffer consistía en engranajes y mecanismos complejos que, a primera vista, parecían funcionar sin ninguna fuente de alimentación visible. El creciente escepticismo llevó a las autoridades de Filadelfia a investigar más a fondo. Enviaron a un ingeniero joven y astuto, quien observó cuidadosamente el aparato y notó que la fuente de energía podría estar oculta. Al examinar más de cerca, descubrió que un viejo hombre se encontraba escondido en una parte adyacente del edificio, operando una manivela que transmitía energía a la máquina a través de un eje oculto en la pared. Cuando se reveló el engaño, Redheffer fue públicamente humillado y desacreditado. Pese a este fracaso, se trasladó a Nueva York e intentó repetir su truco. Sin embargo, los neoyorquinos, alertados por los informes de Filadelfia, estaban menos dispuestos a ser engañados. Redheffer fue nuevamente expuesto y esta vez su fraude culminó en su desgracia total. En el corazón de Silicon Valley, una joven prodigio abandona Stanford para cambiar el mundo de la medicina. Elizabeth Holmes, con solo 19 años, funda Theranos, una empresa que promete una revolución con un solo pinchazo de dedo. En poco tiempo, Theranos acumula miles de millones en inversiones y su fundadora es comparada con Steve Jobs. Holmes promete que su máquina, llamada Edison, podría realizar cientos de pruebas médicas con unas gotas de sangre, haciendo las pruebas más rápidas, más baratas y menos dolorosas. Con su suéter negro y una visión audaz, Holmes seduce a inversores, políticos y medios. La empresa alcanza un valor de $9.000 millones. ¿Pero estaba todo basado en realidades o meras ilusiones? En 2015, el periodista John Carreyrou del Wall Street Journal empieza a tirar del hilo, revelando que la tecnología de Theranos podría ser un gran espejismo. Las investigaciones muestran que los dispositivos de Theranos no funcionan como se prometió, y lo que es peor, que la empresa utiliza equipos estándar en secreto para realizar sus pruebas. Cuando las verdades salen a la luz, el imperio de Theranos empieza a desmoronarse. Reguladores intervienen, socios huyen y el público se escandaliza. Holmes y su socio Ramesh Soni Balwani se enfrentan a acusaciones de fraude masivo, engañando a inversores y jugando con la salud de incontables pacientes. El juicio de Elizabeth Holmes se convierte en un espectáculo mediático, examinando cada detalle de su caída. En 2022, Holmes es declarada culpable de fraude, cerrando un capítulo de ambición y engaño que sacudió Silicon Valley. El escándalo de Theranos resuena como una advertencia sobre los peligros de la cultura del «fake it till you make it» en áreas donde las vidas están en juego.